Hemos invitado al doctor en medicina Hernando Ceballos, que ha sido ministro de Salud, trabaja en el MINSA, pero tiene un punto de vista independiente en general sobre las cosas. Vamos a oírlo para conocer su reacción respecto de la ley promulgada el día de ayer sobre los medicamentos genéricos en el Perú. Doctor Ceballos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí escuché a la presidenta Boluarte cuando se promulgó la ley de medicamentos genéricos, ¿no? Yo creo que de verdad, cuando uno le escucha a la presidenta, diera la impresión de que se ha resuelto el acceso, la falta de acceso a medicamentos a la población peruana. Y eso no es así. Y es lo mismo que cuando se anunció a nivel internacional que los peruanos teníamos una cobertura del 99% en nuestro seguro. Lo cierto es que es un anuncio que no tiene nada que ver con la realidad de la ausencia del derecho a la salud. En primer lugar, porque este listado de medicamentos que se han anunciado, por supuesto que son más de los que teníamos antes, pero 434. 434. ¿No? Antes teníamos 40. Medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos, pero no quiere decir que esos medicamentos son medicamentos que deben expenderse necesariamente, por ejemplo, para farmacias o boticas que atienden básicamente patologías del primer nivel de atención, ¿no? Es medicamentos genéricos de los cuales casi la cuarta parte corresponde a medicamentos que son de uso hospitalario, ¿no? Y no tienen nada que ver con lo que generalmente va el paciente a una farmacia a comprar. Pero lo más trascendente es que lo que expenden las farmacias en nuestro país, el sector privado, no es más del 10% de la cobertura en medicamentos que se resuelve en el país y que está a cargo del sector público. Lo que sucede es que de cada 10 pacientes, 3 o 4, cuando reciben una farmacia, un medicamento de los propios profesionales del establecimiento, no lo encuentran en el establecimiento público. Por tanto, hay un desabastecimiento clarísimo en los establecimientos del Estado, en postas, en centros de salud y en hospitales, que hace que, sobre todo, la población más pobre, y que ahora se ha incrementado, no tenga acceso a los medicamentos en nuestro país. El que es pobre, por ejemplo, en la zona rural, el 16% de la población está en extrema pobreza. Esa población no puede acceder ni... extrema no, pobreza, ¿no? La extrema pobreza felizmente es un poco menos. No, en la zona rural. En la zona rural. En la zona rural el 16%. De ese 20% total del mundo rural, sí. En la zona rural el 16% vive en la extrema pobreza. Eso quiere decir que tiene un ingreso de 251 soles. Ese ciudadano, ese poblador... No puede pagar con 251 ni un soles genérico, al mes. Sí. Ni un genérico. Lo que en realidad ha puesto la presidenta con este discurso, que evidentemente es populista, es el dedo en la llaga de que necesitamos una profunda transformación en el sector salud. La salud, Fernando, en un país, sobre todo como el nuestro, debe ser gratuita y de calidad. Porque pero en principio lo es a los afiliados al CIS, ¿no es cierto? Y reciben medicamentos también si hubiera en las farmacias públicas. Lo que pasa es que, por lo que dice usted, lo que todo el mundo dice, es que no están abastecidas. Yo diría, primero, el CIS y la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas no cubren al 100%, pero cubren a más de un 90% de la población. Pero es una gratuidad ficticia, pues, es una gratuidad que no existe. Porque si yo voy a un establecimiento de salud, saliendo de Lima, y quiero un especialista, por ejemplo en oncología, quiero un especialista cardiovascular, en la mayoría de los establecimientos no lo tengo. Hay 2.500 establecimientos del total de establecimientos que tiene el Ministerio de Salud que no cuentan con especialistas. Entonces, si yo no tengo profesionales, si no tengo equipamiento, si no tengo medicamentos, ¿de qué gratuidad estamos hablando? Estamos engañando a la gente. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Usted ha sido ministro hace 2 años. Sí. O fue durante 6 meses, me parece recordar. Sí. Se dio cuenta de que había un problema de abastecimiento en las farmacias de los centros de salud públicos. Por supuesto, y esto tiene que ver, no solo había desabastecimiento de medicamentos, había desabastecimiento de equipos, no tenemos profesionales suficientes. La velocidad de formación de especialistas por parte de la Universidad Peruana
es sumamente lenta porque está sometida a las leyes del mercado, no a las necesidades sanitarias. No es que acá formamos oncólogos, cardiólogos, intensivistas en la cantidad que necesitamos, sino en función de lo que el mercado de las universidades privadas manda. Con los medicamentos hay un problema que es muy grande. Pasa desde temas que tienen que ver con la corrupción hasta un problema con la red de medicamentos y del propio centro de abastecimiento de medicamentos que es el Senares, donde ya vemos que hoy día tenemos hasta 7 directores de Senares en pocos meses. Es un problema complejo. El Perú no tiene, y hay que cambiar la ley de medicamentos, no tiene una política de medicamentos que nos permita tener una soberanía en medicamentos. No tenemos eso, ¿no? El Perú no produce ni una aspirina, ¿no? El Estado peruano no produce absolutamente nada. Estamos sometidos en muchos medicamentos al mercado internacional y a los precios internacionales, ¿no? Entonces se necesita, Fernando, no un retoque, porque incluso la propia política de descentralización en salud impide que tengamos una red de control y seguimiento de las necesidades nacionales. De hecho, ¿Qué cosa hay en la ley que puede impedir que haya, como dice usted, control y seguimiento? Hay varias razones. Una de ellas es el rol rector que debe tener el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud debe participar de manera mucho más activa junto con la comunidad en qué es lo que pasa en las distintas regiones y gobiernos locales. El Ministerio de Salud no puede intervenir en las decisiones del gobierno regional, ¿no? El Ministerio de Salud no puede decidir incluso si se compran o no se compran en un gobierno regional, desde medicamentos hasta equipos. O sea, no puede ejercer su rol rector. No. Esto es un mal diseño de nuestro sistema de descentralización. Por supuesto que sí. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Usted, que además vive y trabaja en Piura y que sabe que en cada región la gente es muy celosa de su autonomía, ¿no? Es que el problema, claro, es que el problema de salud, Fernando, no es un problema aislado. Donde tocamos salud hay problemas. Uno de los temas que tiene muchísimo que ver con el desabastecimiento y con la fragmentación y segmentación que tenemos en el sector salud es la falta, por ejemplo, de una historia clínica electrónica. Usted se hospitaliza en Villa María del Triunfo, que ha habido ahora un accidente. Sí, hay 20 heridos. Y no sabe si hay camas, por ejemplo, en Huaycán o en Ate. No se sabe. Hay un divorcio de información de qué profesionales tenemos en diferentes partes del país. ¿Pero por qué? Con informática ahora es muy fácil saber qué pasa en los hospitales vecinos. Si no pudiesen acoger en Villa María, deberían los propios médicos reportar estos enfermos a los hospitales. De hecho, para referir un paciente de un lugar a otro, tenemos que usar el celular y esperar que nos contesten, porque no estamos interconectados para saber si hay camas libres, si hay suficiente stock de medicamentos, si se está acabando el stock y necesita una reposición. Parece que estamos hablando de un país de hace 50 años atrás, pero esa es una realidad. Ahora, cada una de las unidades ejecutoras maneja su propio servicio, ¿no? Es una isla que maneja su propio servicio informático, su propia capacidad de compras. Y no saben lo que pasa alrededor. Pero no sabemos qué pasa alrededor. Esta es una de las cosas inexplicables. Cuando hemos estado en el Ministerio de Salud, una de las cosas que se dejó es todo el diseño acabado de una historia clínica electrónica para todo el país. Incluso nos íbamos a apoyar en la institución que ya la tiene, que es la Seguridad Social. Es salud. Es salud. Que sí tiene ese sistema intercomunicado tiene, de todos sus retos hospitalarios. Por supuesto. Pero si lo puede hacer en salud, ¿por qué no lo puede hacer en Por MINSA? supuesto que lo puede hacer. Es decir, hasta podemos, y se firmó además el convenio con la Seguridad Social, para en conjunto tomar los avances y la propia red de la Seguridad Social de salud para implementarla en el Ministerio de Salud. Pero no se avanzó. No hemos avanzado. No tenemos una historia clínica electrónica en todo el país. No tenemos una red de control y seguimiento de los problemas, tanto de medicamentos como de equipamiento, como de profesionales. Fernando, después de la pandemia, hemos despedido en la Seguridad Social a 15.000 trabajadores. Después de la pandemia, no es posible que nos haya pasado lo que nos ha pasado con el dengue, ¿no? Sobre todo en su zona norteña, ¿no? En Lima, también en Lima, sí. En Lima, donde tenemos establecimientos. Y en Ica. Aquí en Lima Este, sí. ¿no? Y no estoy hablando de en pleno verano, no, estoy hablando ahora, semanas, sí. ¿no? Donde hay
una desaprensión por la atención primaria de salud, porque es allí donde tenemos que contener estos problemas, tremenda, ¿no? Aquí se necesita una profunda reforma del sector salud. ¿Con qué lineamiento? Porque reforma en términos genéricos no ayuda mucho. No, es que aquí hay que tomar varias cosas. Primero, con los recursos humanos, que es lo más importante. No puede ser que en nuestro país tengamos el 40% de los médicos especialistas concentrados en Lima y tengamos provincias donde no tenemos ni siquiera especialistas. Hay que manejar una escala de remuneraciones, hay que dar un apoyo al desenvolvimiento profesional, posibilidad de capacitación, posibilidad de tener equipos para poder trabajar. Esto significa mirar la salud como un verdadero derecho, como un derecho fundamental. La Constitución señala que tenemos derecho a la salud, pero no dice que es una responsabilidad del Estado. Y la salud no puede ser responsabilidad del sector privado. La salud no puede estar sujeta al mercado de qué tanto tengo, tantas posibilidades tengo también de poderme curar. Ahora, eso no regresando al tema de los genéricos, su crítica principal es el desabastecimiento de las farmacias públicas, las que están en los centros de salud Sí, bueno, y los claro. hospitales. Pero respecto de las farmacias privadas, Sí. que están sumamente concurridas en las ciudades también, por la razón que sea. Usted dice que también, porque no se puede hallar los medicamentos en las farmacias públicas. ¿El régimen que se ha impuesto de 30% al menos del stock de genéricos le parece razonable? Puede parecer, digamos, muy agradable al oído cuando dicen en lugar de tener 40 tenemos 434. Pero en realidad, como yo te decía, Fernando, la tercera parte de esos medicamentos no son de uso cotidiano y de venta. Bueno. Entonces va a pasar que las pequeñas farmacias se van a sobreestoquear, no van a tener posibilidades efectivamente de tener el 30% del stock, porque simplemente son farmacias de barrio, son farmacias de provincia alejadas y no tienen posibilidades de sacar esos medicamentos. Y además tienen sobre sí la posibilidad de que sean multadas con 10.000 soles. Sí. Sí va a afectar esto a las farmacias más pequeñas. ¿Se podría haber manejado esto de otra manera, incluso en el sector privado? Sí. El tema de los genéricos, yo creo que más que genéricos, debería manejarse de manera gratuita o en todo caso una contraprestación por parte del Estado al sector privado, pero sobre todo fortalecer el sector público, porque la salud no puede estar sujeta al mercado. Otro tema sobre el que le quiero preguntar, porque ha aparecido como una noticia importante, es la venta de fentanilo en las farmacias del Perú, y se dice que sin receta médica. Explíquenos qué cosa es el fentanilo y qué riesgos implica, porque en los Estados Unidos está perfectamente identificado como un factor de una verdadera ola de mortalidad. Se dice que la potencia de este medicamento es muy superior al de drogas como la heroína. Claro, para que los amigos que nos están escuchando y viendo entiendan, el fentanilo es un medicamento que se usa en anestesiología, en centro quirúrgico, y es un medicamento muy efectivo y de uso muy frecuente para inducir, ¿no?, un proceso de anestesia en los pacientes. Entonces, lo que pasa es que tiene otros efectos, ¿no? Efectivamente, por supuesto, es tremendamente adictivo, ¿no? Incluso más adictivo que la morfina como la conocíamos antes, ¿no?, y otro tipo de productos. Entonces, esto en Estados Unidos, este medicamento que produce una adicción muy importante, se ha ido extendiendo, ¿no?, de manera, digamos... No se puede comprar en principio sin receta médica. No debería. Pero existe eso sucede. No, pues, y hay un mercado negro incluso de fentanilo. Hay un mercado negro que en algunos países, como Estados Unidos, en Europa, incluso acá en México, que también aparece como una preocupación, ha empezado a ser utilizado por distintos sectores, por algunos sectores de jóvenes y otros sectores que tienen algún acceso económico a esto, de manera exponencial. De acuerdo, pero es ilegal comprarlo sin receta médica. El médico que da la receta se hace responsable de lo que pueda pasar. Y el farmacéutico también. Por supuesto, claro. Una última pregunta que ha dado lugar a debates, también quería conocer su punto de vista, la inclusión de algunas modalidades de identidad sexual en una lista de enfermedades
de acuerdo a un decreto del Ministerio de Salud, particularmente el transexualismo, que en algunos casos supone operaciones, uso de hormonas, etc. En el Ministerio se han defendido de esta inclusión que contradice otra jurisprudencia, diciendo que es para poder prestarles un servicio de salud gratuito. Si no se define en la lista de las patologías, mal podría. Su opinión. Fernando, el Ministerio de Salud no le presta atención a enfermedades que sí existen y que son frecuentes. Tenemos pacientes con neumonía, con tuberculosis, que no son tratadas, que no son seguidas por el Ministerio de Salud. Tenemos millones de niños con anemia en el país. ¿Y de dónde salió esta idea? Porque ya la Organización Mundial de la Salud en el año 90 declaró que todas estas opciones sexuales no tienen nada que ver con enfermedades que deban ser tratadas. ¿De dónde sacaron estos funcionarios que deben ser enfermedades que deben ser tratadas? Y eso no tiene nada que ver con la ciencia. Esto tiene que ver, francamente, Fernando, o con ignorancia o con prejuicios, porque acá no podemos ser tan ingenuos, con prejuicios que justamente atentan contra los derechos de este sector de la población, que tienen todas, digamos, los derechos en cualquier parte del mundo a tener la opción que quieran. Podemos o no compartirla, pero hay que respetarla y ponerlas como enfermedades a la diversidad sexual es, la verdad, alentar lo que teníamos hace algunos años, que los prejuicios de nuestra sociedad hacía que cuando los padres se daban cuenta que el hijo tenía algún tipo de diversidad, lo llevaban al psiquiatra a ver si lo convertían. Y en la Unión Soviética lo metían en la cárcel, como recordamos. Señor Ceballos, médico, investigador y ex ministro de Salud, muchas gracias por su presencia acá y por habernos ayudado a comprender las polémicas que hay en torno a los medicamentos genéricos y su acceso en las farmacias públicas y en las privadas, pero también el tema del fentanilo es una alerta importante, que se conozca la gravedad adictiva y la letalidad que este medicamento puede tener, de la misma manera como el tema de la inclusión de algunas opciones sexuales, como usted dice, como el transexualismo, en una lista de enfermedades. Muchas gracias y muy